que yo voy a hacer básicamente es una descripción teórica de cómo esta tecnología puede ser aplicada, repito, y cómo podemos construir puentes. De hecho, la idea es incentivar en ustedes futuros desarrollos, de manera muy concreta, cómo podemos aplicar blockchain. ¿Okay? Entonces, digamos, hablamos de manera continua de blockchain, pero ¿qué es blockchain concretamente? Entonces, lo primero que quiero hacer es pensar en cuáles son las necesidades concretas que tienen las cadenas de suministro. Digamos, todos acá más o menos sabemos qué es cadena de suministro, ¿sí? Tenemos una idea de que es una red orientada hacia un propósito muy particular. Pero ¿qué buscan hoy en día, qué necesitan hoy en día esas cadenas de suministro y cómo esta nueva tecnología puede, digamos, de manera muy concreta acoplarse a esas necesidades? Entonces, el más reciente reporte global de negocios señala que hay fundamentalmente tres tipos concretos de necesidades. Se dice que las cadenas hoy en día necesitan ser más rápidas. El segundo es necesitan ser más granulares, y el tercer elemento es necesitan ser más precisas. Entonces, de manera muy concreta, ¿qué significa que requieran ser más rápidas? Más rápidas significa en esencia que el lead time tiene que ser más corto, que la capacidad o el tiempo de respuesta de esas cadenas tiene que ser más rápido, digamos, comparativamente con los competidores. Granulares significa la capacidad que tiene una cadena para identificar de manera precisa cuáles son los clientes. Hoy hablamos de customization, entonces es un poco saber de manera precisa cuál es el tipo de cliente al cual estoy llegando. Y precisas básicamente se relaciona con la capacidad que tienen las cadenas de hacer el tracking de los pedidos, de las entregas que las cadenas hacen a los clientes. Entonces la pregunta es de manera muy concreta, ¿cómo blockchain concretamente puede ayudarnos? Entonces, pues para hablar del tema, pues tenemos que referirnos a esto que se llama, este movimiento que se llama Industria 4.0. Entonces, en el contexto de Industria 4.0, pues vemos en esencia que no solamente tenemos blockchain, sino que tenemos otras herramientas, otros elementos. Tenemos robótica, tenemos sensores, tenemos RFID, tenemos el Internet de las cosas, tenemos tecnología de la nube y más cercanamente tenemos Big Data, ¿sí? Tenemos colaboración en portales de proveedores concretamente y sistemas avanzados de manufactura y algo reciente que se llama manufactura aditiva. Entonces, pues si nosotros vemos, blockchain no es de manera muy concreta una tecnología que directamente sea, digamos, considerada la más influyente, no obstante está ahí presente y podemos emplearlo. Entonces, lo que yo hice fue básicamente intentar revisar la literatura y mirar de manera muy concreta cómo esta tecnología ha sido aplicada. Para ser franco, las aplicaciones son relativamente pocas. Digamos, la reciente incursión de esta tecnología en el contexto de los negocios se mira con cierto recelo. Sin embargo, en el futuro se avisoran pues, cambios importantes. Entonces, de manera muy concreta, ¿cómo y en dónde de manera particular podemos nosotros aplicar esta tecnología de blockchain? Bueno, lo primero que uno hace básicamente cuando revisa blockchain es pues, que asocia el tema con bitcoins. ¿Sí? Uno todo el tiempo asocia blockchain con bitcoins. Pero pues debemos aprender en esencia que las criptomonedas básicamente solamente la aplicación más famosa concretamente de esta tecnología blockchain. Entonces, nuevamente, ¿cómo esa tecnología puede ser aplicada? Entonces, revisando concretamente las aplicaciones de blockchain, al caso de los negocios, pues me encuentro con tres elementos claves. ¿Sí? Entonces, los tres elementos son que la cadena o la tecnología de blockchain crea un libro abierto, ¿sí? Un sistema de registro que puede ser, digamos, compartido entre los participantes en un proceso de transacción. Entonces, cuando nosotros hablamos de transacción, pues
tenemos que pensar es qué tipo de transacciones concretamente uno encuentra en el tema de los negocios en el contexto de una cadena de suministro. Lo otro tiene que ver con el tipo de información, de cómo la información debería ser, y hay dos elementos claves. Tiene que ser clara y transparente, y lo que decía el expositor anterior, el tema de la imposibilidad de cambiar concretamente esa información, el carácter de inmutable concretamente. Entonces, si ustedes miran concretamente esas tres características pueden perfectamente ser aplicadas a distintos escenarios en la cadena de suministro. ¿Cuáles son esos escenarios? ¿Cuál es la visión, digamos, de manera general que podemos nosotros analizar y pensar en cómo poder aplicar el blockchain? Entonces, la aplicación más usual que nosotros encontramos en el contexto del blockchain se relaciona con el tema de contratos. Entonces, si usted desea hacer un contrato en el exterior, desconoce la contrapartida, y entonces el enfoque de blockchain puede perfectamente ayudarnos, pero yo creo que esa es una visión, digamos, limitada del asunto. Yo creo que blockchain tiene más potencial. Entonces, ¿cómo podría ser aplicada de manera muy concreta? Entonces, si uno mira una cadena de suministro, básicamente uno puede pensar que esa básicamente es como un conjunto de colas de espera, ¿sí? Este es un sistema tipo GG1, en donde básicamente tenemos un servidor, y esa es la característica principal, digamos, de las relaciones que tenemos entre los diferentes elementos que conforman una cadena de suministro. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos proveedores. Entonces los proveedores, digamos, interactúan de manera concreta con la compañía, con la fábrica, ¿de acuerdo? Digamos, se reciben materiales, pero internamente puede suceder que esa factoría o esa planta se relacione con una planta de su ensamble, haya otra transacción, y puede luego haber, digamos, un almacén interno, ¿sí?, de producto en proceso, de producto terminado, y a su vez ese almacén interno de producto terminado se conecte luego con un centro de distribución, y ese centro de distribución con varios centros de distribución regionales, y así sucesivamente hasta el final de la cadena. La pregunta es, ¿qué es eso? Fundamentalmente lo que tenemos básicamente son sistemas integrados de colas de espera, y esta es una muy buena ecuación. La ecuación de Kissman básicamente nos ayuda a entender ese concepto. Entonces tenemos B, que es variabilidad, ¿sí?, tenemos U, que es utilización, y tenemos T, que es tiempo de espera. Ese básicamente es el modelado de un sistema de colas de espera. Entonces, sobre la visión de que una cadena de suministro básicamente es una cadena que contempla varios sistemas de cola de espera, pues podemos pensar primero cómo toda esa información, cómo blockchain concretamente puede ayudarnos a reducir ese tiempo de espera, ese waiting time, en el contexto concreto de la cadena. Entonces el punto es, dice, si la información toda es posible ubicarla en un lugar, luego la variabilidad, que es producto de esos elementos, se reduce a través de la estandarización de información. Entonces piensen ustedes, por ejemplo, lo que ocurre, el proceso de análisis que ocurre cuando un proveedor envía materia prima, y esa materia prima tiene que ser analizada por la compañía, ¿sí? Esta es una posible aplicación. Piensen, por ejemplo, un tema mucho más complejo. Piensen, por ejemplo, en algo que se llama pronóstico. De manera convencional, las compañías hacen pronóstico tomando datos históricos, ¿de acuerdo? Pero pensemos, por ejemplo, en el contexto de un pronóstico de tipo colaborativo, ¿de acuerdo? Entonces, un pronóstico de tipo colaborativo, pues tenemos varios participantes interactuando, y el tema de la seguridad siempre ha sido un tema de preocupación mayúscula. Entonces, este es un punto importante en el cual blockchain concretamente puede ayudarnos a repensar ese tipo de modelos de negocio. Entonces, una segunda aplicación tiene que ver dice, con las solicitudes de ida y vuelta, de verificación de la información aguas arriba y aguas abajo de la cadena, ¿sí? Entonces, pues, entre más interacciones tengamos hacia arriba y abajo, pues el nivel de utilización se incrementa. Lo que queremos básicamente es reducir ese WIP, ese working process, a lo largo de la cadena. Blockchain, una cadena de blockchain implementada a esto puede perfectamente reducir ese nivel de utilización. Esa es una segunda
aplicación. Entonces, un tercer elemento que podemos mencionar de manera muy concreta pues, se relaciona con la accesibilidad como tal al tema de la información, es decir, con T concretamente. Entonces, los temas de autorización en el acceso a información pues, son fundamentales. Entonces, esta es una, repito, visión general de cómo blockchain concretamente puede ser aplicado a cualquier tipo de análisis o de relación que exista entre dos entidades dentro de la cadena. Ustedes pueden ver cualquier tipo de interacción. Miren, por ejemplo, piensen en un tema tipo SAP. Si piensen, por ejemplo, en la relación continua que hay entre proveedores y la planta. Si piensen en la relación que hay, por ejemplo, entre el área comercial y el área de producción. Piensen en la información o el conjunto de transacciones que hay, por ejemplo, en el área financiera y el área de producción, etc. Básicamente tenemos ese tipo de análisis de manera muy concreta. Quiero finalizar con una idea que se describió en los años, a finales de los años 90 y que en su momento se hablaba de ingeniería concurrente. Nos decían en ese momento, los creadores de esa idea eran los japoneses. En su momento, cuando se intentó aplicar el tema del toyotismo, se decía que este enfoque podía revolucionar la forma como reducir errores y cómo evitar retrocesos, digamos, al interior de las cadenas de suministro. Ese enfoque que en su momento se llamó de ingeniería concurrente o de ingeniería participativa, pues, aunque no tenía la tecnología de blockchain, hoy perfectamente puede ser usado. Entonces, digamos, mi llamado es que creo que hay muchas aplicaciones. El contexto de cadenas de suministro es un jardín casi que no ha sido tocado, casi virgen en términos de posibles aplicaciones. Creo que podemos repensar conceptos como ese y creo que es posible. Miren ustedes qué factible. El hecho de que en la universidad, por ejemplo, estén haciendo proyectos como el del profesor Leonardo, yo creo que es un motivante muy grande, ¿no? Pues para pensar en eso. Es decir, se puede hacer, no es un tema imposible. Yo creo que desde el programa deberíamos pensar más en ese tipo de cosas. Miren ustedes cuánto podemos hacer, cuál es el impacto que eso puede tener. Hay muchas ideas. Esa es una idea, ingeniería concurrente. Otra idea simplemente, algo que se llama CPFAR, planeación colaborativa y reaprovisionamiento, por ejemplo. Es una idea que de manera muy concreta en Colombia no se aplica, en esencia por miedo a compartir información. Yo creo que ese tipo de análisis son perfectamente posibles y ese es básicamente el llamado que hoy les hago a partir de esta corta conversación. ¿Okay? Muchas gracias.